Hola a todos. Soy un... ¿Qué pasa ahora? Es un caso flagrante de violencia vicaria. Si un padre asesina a sus hijos para hacer daño a la madre, estamos hablando de un caso de violencia de género. Se llama violencia vicaria. El reconocimiento del síndrome de alienación parental como violencia institucional. ¿Qué le pasa a un padre por la cabeza para llegar a asesinar a sus propios hijos? La falsedad del síndrome de alienación parental, que todo el mundo conozca. La violencia vicaria, esa forma de violencia que los maltratadores ejercen contra las mujeres. ¡Qué huevos! El síndrome de alienación parental quede prohibido porque es también una forma de ejercer ¡No puedo más! ¡La madre que los parió! Uf, ya estoy más calmado. Hoy voy a explicar qué es la violencia vicaria y por qué me indigna tanto. Vamos a ver, ¿de dónde sale la violencia vicaria? Todo empieza con la psicóloga clínica Sonia Bácaro. No, realmente no. Ella dice que creó el término en 2012, pero lo cierto es que en 1996 se publicó un artículo en la revista American Journal of Sociology donde se menciona, y desde entonces se ha usado en otros muchos. Originalmente se definía como el daño que una persona recibe al ver o deducir violencia hacia otros. Por ejemplo, un médico sufriendo por la víctima de un accidente. Lo que hizo Bácaro fue darle la vuelta. Su versión de violencia vicaria ya no se refiere a la persona que ve un daño a terceros y sufre por ello, sino a la persona que causa un daño a sus hijos expresamente para provocar un sufrimiento en su pareja. El problema es que eso ya existía. Es lo que en criminología se conoce como síndrome de Medea. El nombre viene de la tragedia griega escrita en el año de la tos por Eurípides, que relata la historia de la sacerdotisa Medea que mató a sus hijos en venganza por la traición de su esposo Jasón, que se había marchado con otra. El síndrome de Medea presenta un cuadro de síntomas que caracteriza al progenitor que, en respuesta a los conflictos y al estrés que se derivan de la relación con su pareja, descarga todas sus frustraciones con agresividad hacia su descendencia, llegando incluso a utilizar a sus hijos como instrumento de poder y venganza hacia su pareja, hasta arrebatarles la vida. Pero si eso ya existía, ¿qué sentido tiene cambiar la definición original de violencia vicaria para que diga lo mismo que el síndrome de Medea? Es que no dice exactamente lo mismo. El problema para el feminismo es que Medea era una mujer. A pesar de ello, el síndrome se aplica tanto a hombres como a mujeres, pero eso no es suficiente para ellas, así que en lugar de dejarlo así genérico, Bácaro dice que es aquella violencia que ejerce el hombre heterosexual sobre los hijos para dañar a la mujer, porque patriarcado. Y ya tenemos un síndrome de Medea a la carta, que solamente puede aplicarse a hombres. Otra cosa llamativa que dice esta señora es lo siguiente. Este individuo sabe que, además, es muy probable que la justicia hará prevalecer los derechos de el padre por encima de cualquier otro interés, incluso a veces llegando a interpretar de modo perverso que el interés superior del menor consiste en estar obligadamente con ese padre y en cumplir sus deseos. Esto ya es tan delirante que lo voy a desmentir con un gráfico de Neutral, o de como se diga. En el gráfico podemos ver que en el año 2020 la custodia se concede en exclusiva a la madre en un 55% de los casos, la compartida en un 41% y en exclusiva al padre en un 4%. Y podemos ver que en años anteriores era incluso más desproporcionado. ¿Qué dice usted, señora? ¿Que si quiere bolsa, señora? ¿En qué puto universo prevalecen los derechos del padre, señora? Pero no nos desviemos. El feminismo ya había definido un nuevo síndrome de Medea en el que no se podía acusar a las mujeres, pero todavía quedaba el molesto SAP. El SAP, o síndrome de alienación parental, es básicamente el típico caso de un progenitor que manipula a los hijos para ponerlos en contra del otro. Es una actitud que aparece tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿por qué el feminismo lo detesta tanto? Porque, como nos mostraba el gráfico de Neutral, la abrumadora mayoría de custodias exclusivas se conceden a la madre, que por tanto es la que más tiempo pasa con los hijos y la que en mayor medida tiene la oportunidad de ejercer el SAP. Y como las denuncias por SAP las reciben mayoritariamente las mujeres, el feminismo tenía que intervenir, no fomentando las custodias compartidas, no, prohibiendo el uso del SAP en juicios. Todos sabemos que si se prohíbe juzgar una conducta dañina, esta desaparece, al menos de las encuestas, que es lo que interesa. Según este argumento, si prohibiesen juzgar los asesinatos o las violaciones, dejarían de ocurrir. Entonces ya tenían el síndrome de Medea para hombres, rebautizado como violencia vicaria, y habían prohibido el SAP. ¿Cuál fue el siguiente paso? En un inesperado ejercicio de cinismo, incluir también el propio SAP dentro de la definición de violencia vicaria, y de este modo ya tenían un SAP hipervitaminado exclusivo para hombres, en el que solamente ellos podían desde manipular a sus hijos para ponerlos en contra de la madre, hasta matarlos. El siguiente paso era promocionarlo. La primera vez que introdujeron el término fue en el programa de máxima audiencia de Rocillito, y se usó para describir un síndrome de alienación parental de manual, el de un padre que, según la madre, había manipulado a sus hijos en contra de ella.
Aquí tenemos a nuestra ministra de Igualdad anunciando en una misma frase, sin ruborizarse, que el síndrome de alienación parental es falso porque es imposible que una madre pueda manipular a sus hijos en contra del padre y que lo que sí es verdad es la violencia vicaria porque los padres sí que pueden manipular a sus hijos en contra de la madre. Para entender con claridad la falsedad del síndrome de alienación parental y de esa lógica de pensamiento que está detrás del síndrome de alienación parental, por la cual se supone que las mujeres podemos manipular a nuestros hijos e hijas en contra de los padres, y porque todo el mundo conozca la violencia vicaria, esa forma de violencia que los maltratadores ejercen contra sus parejas, contra las mujeres, que también se ejerce contra los hijos e hijas, precisamente como dicen muchos de ellos, para dar a las mujeres donde más les duele. Curioso, porque en general la forma de maltratar del hombre es más física y la de la mujer más psicológica, pero en este tema parece que no. En este tema la mujer es incapaz de manipular, mientras que el hombre es un gurú de secta capaz de lavar el cerebro a quien se le ponga por delante. Poco después se utilizó el terrible caso de las niñas de Tenerife para reforzar la idea de que la violencia vicaria no era solo la manipulación, sino también el asesinato. Casualmente, durante las semanas en las que vendían este relato, una madre mató a su hija, y además confesó que lo hizo para hacer daño al padre. Claro, con esto se caía el relato de que la vicaria es cosa de hombres. ¿Y qué hizo el feminismo? Lo que hace siempre cuando la criminal es una mujer. Silencio absoluto. Ni condenas institucionales, ni minutos de silencio, ni tertulias interminables, nada. Condena desde su formación el asesinato de la niña Yaiza por manos de su madre y que guardamos un minuto de silencio ayer por eso. Muchas gracias. Lo que no se nombra no existe. Tras un tiempo en silencio, cuando el caso se olvidó, Irene volvió a la carga con la idea del falso SAP y la violencia vicaria. Que el síndrome de alienación parental quede prohibido porque es también una forma de ejercer violencia. En nuestra mente pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos para ponerles en contra de los padres. No, claro, que la mujer manipule es imposible, pero el hombre sí que puede. Como si los niños y las niñas mintieran. Yo creo que cualquiera que tengamos hijos o hijas o que nos relacionemos habitualmente con niños sabemos que es muy difícil convencer a un niño o a una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido. ¿Qué has dicho? Es muy difícil convencer a un niño o a una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido. Irene, ¿estás diciendo que has intentado hacer que un niño cuente una historia que no se cree o no ha vivido? En fin, desde el Ministerio de Igualdad publicaron un panfletillo en el que seguían insistiendo en las diferencias entre el falso SAP y la violencia vicaria, dejando de lado que no definen el SAP, sino que lo tratan como él dice que le haces tal cosa, mientras que lo de la vicaria lo presentan como hechos ciertos. Comparemos ambas definiciones. En ambas definiciones un progenitor amenaza con quitarle los hijos al otro, aunque se empeñen en poner eso de dice que. Toda esta parte de la definición del SAP se encuentra muy simplificada en esta parte de la vicaria. Habla mal de ti y tu familia en presencia de los niños. Luego en la vicaria encontramos esto de que utiliza las recogidas para insultarte, que es casi palabra por palabra lo que achacaba Rocillito a su pareja. Lo habrán incluido en su honor, porque recordemos que la definición original de violencia vicaria que hizo Bácaro solamente se refería al asesinato. Punto. Lo de que interrumpe los tratamientos, pues ok, otro añadido más. Y finalmente la definición original de Bácaro. Amenaza con matarles, dice que te dará donde más te duele. El último paso fue calificar la violencia vicaria como biogen, para que llevase automáticamente un agravante. Solo si lo hacen los hombres, recordemos. Una filicida que cometa exactamente el mismo delito tendrá menos pena simplemente porque no se le aplica ese automatismo. Así, con la violencia vicaria seguimos ahondando en un derecho penal de autor que ya empezó con la ley integral de biogen y que considera un mismo delito más o menos grave en función del sexo de quien lo cometa. ¿Aceptaríamos con la misma tranquilidad penas más duras en función de la raza, la religión o el país de origen del delincuente? Justificándolas en función del sexo, ¿no estamos abriendo la puerta a que en el futuro otros creen leyes de autor para otros grupos de personas amparándose precisamente en que esto ya se hizo? Esto recuerda demasiado a tiempos muy oscuros del pasado. Con esta maniobra de borrado de un tipo de violencia común a hombres y mujeres, como era el SAP, y la creación específica de un tipo de violencia igual pero que legalmente solo sufren ellas, lo que han hecho es quitarle el nombre a esa violencia cuando son ellas las que la ejercen. Y viniendo de unas personas que siempre tienen en la boca que lo que no se nombra no existe. No hay duda de que esto se ha hecho de forma totalmente consciente. Se le quita el nombre a esta y cualquier otra violencia que sufran los hombres para que simplemente no exista. Luego, esta gente tiene los huevazos de llamar negacionistas a los que estamos en contra de sus dogmas, a los que queremos penas iguales para los maltratadores y ayudas iguales para las víctimas, independientemente del sexo o de cualquier otro carácter identitario. No, hembristas, las que niegan que exista la violencia hacia los hombres y padres sois vosotras. Las que niegan que exista la violencia hacia los niños si quien la ejerce no tiene los genitales correctos sois vosotras. Las que niegan que las mujeres podemos manipular a nuestros hijos e hijas sois vosotras. Las negacionistas sois vosotras. Y rechazar frontalmente vuestros dogmas sexistas no es ser negacionista, no es solamente creer en la igualdad, es un deber cívico. Con esta reflexión lo dejo por hoy.
De los automatismos en torno a la biogen, tratamiento en los medios y las estadísticas oficiales hablaremos otro día para no liar más el vídeo. Y ya sabéis, dejad vuestra opinión en los comentarios y dadle a like, suscribir y campana para más consejos sobre cosas feministas random y para que podáis decir que estáis con el mono. ¡Soy un mono! ¡Oh, esperad! Antes de acabar quisiera dar mi más sentido pésame a los compañeros mexicanos, porque parece que les acaban de incorporar el concepto de violencia vicaria a su ya maravillosa Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que por el nombrecito intuyo que será el equivalente a nuestra ley integral de biogen. En momentos así solo hay una cosa que se pueda decir. ¡Soy un mono!